Pasajeros con destino al tercer país. Embarque inmediato. Historias, vidas en movimiento, conversaciones sin libreto. Tercer país, vivir afuera, pensar adentro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Están en el bus, si están corriendo, si están en la bicicleta, donde estén, bienvenidos a Tercer País Podcast. Hola, yo soy Diego y siempre me pregunto, Juanse, antes de grabar este episodio, meditando y pensando sobre la vida, y en un momento a otro me empecé a acordar pensando en cómo me sentía la primera vez que consideré ir a terapia, ¿no? La idea me incomodaba un montón. Yo imaginaba que eso era para gente con plata o para quienes tenían problemas como muy graves. No sé si así te ha pasado lo mismo. Sí, creo que crecimos en un contexto bastante cambiante. Me parecía que la terapia era primero para locos, o un lujo, o un último recurso. Y se nos puso siempre frente una sensación de lo desconocido, quizás. Sí, no, totalmente de acuerdo. Pues mira, yo crecí en un ambiente donde los problemas se resolvían ignorándolos, manteniéndote ocupado, ¿no? Haciendo deporte, trabajando, moviéndose. Pues siento que cuando estás ocupado, cuando tienes la mente ocupado, pues siempre le resuelves esos problemas y lo ignoras, ¿no? El tema de pensar de cómo pagas lo básico, de tenerte a revisar tus emociones, siempre es como un privilegio. Claro, digamos que la vida como tal a veces te hace pensar que si la llenas de muchas cosas, la cabeza la tienes ocupada y que no tienes que pensar en algo más. Sin embargo, creo que la misma vida te va empujando a esos sectores, ¿no? Un momento en que hay que preguntarse, ¿realmente estoy bien? Y no sé, Diego, ¿en tu caso fue el trabajo lo que te llevó a ese punto? Bueno, sí, la verdad sí. Yo siento que todos los seres humanos crecemos con cierto grado de ansiedad, pero para mí ya cuando empecé a visualizarlo un poco o a identificarlo, digámoslo personalmente, mi primer contacto real con la terapia fue por trabajo. El público y las personas nos han escuchado diciendo que nosotros trabajamos en el ámbito humanitario durante muchos años. Cuando empecé a trabajar y a laborar con víctimas del conflicto, pues escuchar todos los días historias duras de estas personas, ¿no? De las víctimas de conflicto armado, personas con vulnerabilidades, personas en situación de desplazamiento forzado. Eso te mueve a ti como las cosas por dentro, ¿no? Y empiezas a preguntarte, y pues de mi caso yo empecé a crear barreras emocionales. Entonces esas barreras emocionales para que esas historias no me afectaran, para que cada vez que algo me afectaba, me decía, pues hay gente que está mucho peor, y siempre como que invalidaba mis emociones pensando en todo lo difícil que estaban pasando las personas con las que yo trabajaba o atendía, ¿no? Claro, al final esas barreras son un mecanismo de protección que tenemos, una manera de intentar aislarnos y decir efectivamente estoy mal, pero quizás no tan mal como la persona que estoy escuchando todos los días. Sí, y algo que me pasó fue que pues esas barreras emocionales se me fueron incluyendo y se me fueron metiendo en mi vida personal. Entonces empecé a minimizar lo que sentía mi familia, por ejemplo, lo que sentía mi pareja, lo que sentía yo. Entonces hasta entendí que la terapia pues no te soluciona la vida, pero sí te da las herramientas para enfrentarlas, ¿no? Te ayuda a ser mejor amigo, mejor pareja, mejor profesional y hasta mejor persona. Sí, pero también recordemos algo que es bastante básico. No es solo nuestra situación, sino cómo nosotros interactuamos con otros. Y la terapia puede servir también para acompañar a los que están alrededor. Tú ya dijiste la familia, los amigos, o quizás esa persona que venía con tantos problemas y necesitaba que alguien le escuche y quizás le dé una posible solución. Sí, sí, sí. Y sé que no siempre es fácil acceder a terapia. Sabemos que es costosa. En nuestros países no está inmersa dentro de nuestro sistema de salud. Es algo que no está disponible. A veces ni siquiera reconocemos lo que necesitamos. Y pues también teniendo tantas barreras para poder acceder a ellas, pues hace mucho más complicado para todos nosotros como seres humanos. Pero también aprendí que la terapia no solo empieza solo en un consultorio, hablando con un profesional. A veces empieza con alguien de confianza, algún amigo o tu pareja, tus padres, si tienen las confianzas para contarles las cosas, pues eso es muy importante, pues encontrar ese alguien que te escuche sin juzgarte, ¿no? Y por todo este contexto que hemos contado, hemos creído necesario hacer este capítulo, porque consideramos que la salud mental primero es un derecho, no es un lujo ni es un tabú. Y tampoco, y queremos quitarle el lastre de que es una debilidad. Es parte de la vida, es una parte fundamental de cómo nos buscamos, de cómo buscamos a los otros, cómo nos protegemos y cómo cuidamos también nuestra mente en un contexto donde a veces sentimos que las cosas se caen. Así que bienvenidos al tercer capítulo de nuestro podcast Tercer País. Hablemos de salud mental y bienestar, sin miedo, sin vergüenza y con mucha humanidad. Recuerden, vivir afuera, pensar adentro. Historias humanas, el corazón del episodio, experiencias reales, propias y ajenas, que hablan de las vidas en movimiento, decisiones difíciles, aprendizajes, caídas y reconstrucciones.
Tercer país, vivir afuera, pensar adentro. Bienvenidos al tercer episodio, Rendir sin romperse, salud mental. Tenemos una invitada de la casa, Merly Barahona. Merly, cuéntanos un poco sobre ti antes de empezar con este bombardeo de preguntas. Hola, bueno, para mí es un gusto estar acá con ustedes. Yo soy Merly Barahona. Bueno, soy psicóloga clínica, doy terapia individual y terapia de pareja, con la particularidad que pues el 95% de mis pacientes son personas extranjeras viviendo fuera de su país. Pues también me coloca en una situación particular de la atención psicológica. Bueno, soy psicóloga, he estudiado también temas de prevención de violencia, atención de personas víctimas de violencia de género. Y bueno, actualmente también tengo mi pasión de investigadora, de un doctorado en educación que estudio, así que también tengo pues ese lado de amor por la investigación. Mira, la primera pregunta es cómo queremos romper este mito de que la salud mental o las personas que tienen que ir a terapia son las personas que están locos. Entonces, ¿qué piensas sobre esta afirmación que es súper común? Sí, ahora con las redes sociales lo vemos mucho, ¿no? Discursos de la locura, ¿no? Y también entender la salud mental como una situación que tiene que ver con ausencia de salud y no con bienestar. Entonces, la idea es desmitificar el hecho de que la salud mental es desde ese lado positivo, ¿verdad? Buscar el sentido del bienestar en cualquier etapa de la vida. Normalmente las personas buscan atención psicológica en momentos de rupturas, pérdidas, de quiebres emocionales, pero realmente todos deberíamos de poder acceder a ella en diferentes etapas. Cuando me convierto en madre, cuando me convierto en padre, cuando hago cualquier otra actividad que cambie en mi rutina, todo eso influye, ¿no? En nuestra salud mental. Incluso ahora la sobreestimulación que tenemos en redes sociales, eso afecta también, nos coloca en una situación en donde entramos en conflicto. Entonces, es importante en cualquier etapa y entender que no es la ausencia de la enfermedad, sino esa búsqueda de bienestar. Y la salud mental fuera de un músculo, ¿cómo deberíamos entrenarlo? ¿Cuáles serían los pasos que hay que seguir? Bueno, como cuando vamos al gimnasio y estamos luchando por tener las nalgas deseadas, la cintura, las piernas fuertes, igual es lo mismo. Y creo que un elemento importante es que esto es más a nivel social, ¿no? De políticas, y es que la salud mental debería ser parte, casi que como la canasta básica, o sea, debería de ser. Porque hoy por hoy las personas que acceden, estamos hablando de unas personas que tienen cierto privilegio, ciertos elementos que le permiten acceder. Entonces, ver la salud mental como parte fundamental de la vida de las personas, como comer, tener luz, como tener agua, es parte de eso. Ese músculo se condiciona en la medida que también hay políticas públicas de no solo medir patologías, que es lo que vemos ahora, ¿no? Índice de suicidio, índice de personas con depresión, o sea, esas etiquetas, esa medición de la patología, ¿verdad? No, hay que darle el sentido del bienestar, ¿no? De estadística, sino que las personas realmente tengan acceso a salud mental. ¿En qué momento una persona funcional deja de estar bien? ¿Cuáles son esos índices o cómo uno como persona no profesional dentro del área de la salud mental puede identificarlo para poder, no sé, brindar la ayuda, pero sí poder como dialogar, ¿no? Como tener ese momento de desahogo. Y muchas veces no lo identificamos, ¿no? Sé que es muy difícil y complejo porque todos los casos son diferentes, pero ¿cuáles son en qué momento una persona funcional deja de estar bien, ¿no? No sé si se puede identificar o no. Sí, sí, totalmente. Digamos que el funcionamiento depende de qué quiebres o qué elementos se agregan a su estado natural, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, pensando también en las pacientes que atiendo, por ejemplo, hay personas que han sido muy funcionales toda su vida, todas sus etapas, pero cuando son madres hay un quiebre, ¿verdad? A nivel neurológico hay un cambio que no lo podemos evitar, que hay mucha evidencia científica sobre eso.
la despersonalización, la baja autoestima a partir de ver un cuerpo diferente, de una forma diferente. Digamos, todo eso está acompañado también de una sobreestimulación a nivel de redes sociales, cómo ser madre, qué es lo que debería hacer, no hagas esto, no hagas lo otro. Cuando existe esa presión también a lo externo de estos elementos, puede haber un quiebre y normalmente también las personas, como estamos funcionando, ¿verdad? En un sistema que nos exige producción, nos exige estar de determinada forma, ¿no? Entonces, quizá mi mayor consejo sería, pues, entender, ¿verdad? Comprender, acompañar. Pues el consejo sería no aconsejar, porque a veces uno aconseja, pero aconseja desde su propio entendimiento y a veces Claro. eso puede entrar en conflicto con lo que la misma persona se está cuestionando. Entonces, más acompañar, brindarle pues la escucha. Creo que eso es un elemento importante. Sí, siento que va mucho de la mano cuando son cambios como los cambios, ¿no? Siento que cada vez que hay cambios dentro de tu vida en los diferentes aspectos, siempre conlleva a tener estas cargas emocionales y justo de esos cambios, pues a veces logramos identificar, ¿no? Y por eso va nuestra siguiente pregunta. ¿Vivir fuera de tu país es inevitablemente, o sea, sí te afecta o no cuando vives en otro país? Bueno, yo creo que como la vida es dual, y también es la salud mental. Este tipo de eventos puede traerte elementos positivos y elementos que desafíen tu forma, tu estructura de cómo has vivido tu vida. Esos elementos que te desafían, incluso son a veces inherentes a lo que pasa en el contexto en el que se desarrolla, ¿no? Son cambios que las personas experimentan a partir del desarraigo, por ejemplo, de su lugar. Incluso, ¿verdad? El hecho de tener una nueva cama, un cambio de clima, idioma diferente a la persona, ¿no? Nerly, nosotros hacemos una encuesta a las personas que nos siguen y una de las preguntas hablaba de si la gente actualmente asiste o ha asistido a terapia. Y nos sorprendió las respuestas porque tenemos un empate entre quienes actualmente asisten y los que nunca han asistido. En tu experiencia, sobre todo porque la mayoría de las personas que nos están escuchando por ahora son gente latinoamericana, ¿tú crees que es un tema, el rechazo o el miedo que se tiene a la terapia es un tema que está vinculado al tema cultural, a cómo hemos venido o cómo hemos crecido, las pocas herramientas que hemos tenido de salud mental? Claro, digamos que corresponde también a un sistema que te hace entender también tu propia cultura, estos discursos de somos luchadores, que los colombianos somos luchadores, salvadoreños somos bien amables, somos bien lindos, ay, los ecuatorianos siempre para adelante, o sea, todos estos discursos que al final lo que te hacen es reafirmar que aunque estés por dentro con pocos recursos emocionales o cognitivos, tienes que funcionar en ese sistema. Y entonces me gusta también cuando hablo del tema de las emociones, me gusta siempre decir que las emociones también tienen un efecto social. Para la mayoría, emoción socialmente reconocida es la ira, el enojo. Es lo que nosotros podemos reconocer. Pero, por ejemplo, si vemos a alguien llorar en un espacio público, es muy incómodo. Entonces, no es el sufrir o el estar triste o el sentir que el mundo, ¿verdad? Es difícil o que no tienes recursos, eso hace que las personas puedan mostrar ese tipo de emociones que están asociadas a ser débil, ser depresivo y todas esas etiquetas. Entonces, como entra en conflicto con él, no, pero tú eres luchador, pero que tú tienes eso, tú eres profesional, tú eres no sé qué. Entonces eso, ¿verdad? Entra en conflicto con las personas. Finalmente es que a veces tenemos algunos recursos que nos van a hacer adaptarnos a ciertas situaciones y a veces esos recursos no son suficientes para la magnitud de la situación. Entonces, al final la afectación va en términos de qué recursos tengo para afrontarlos y cómo desarrollar. De ahí viene también el acompañamiento. Porque es importante que te acompañe un terapeuta? Porque te puede ayudar a identificar esos recursos. Tal vez que uno mismo ni sabe que tiene. Entonces, Lo hablábamos con Juanse, el lugar donde crecimos. eh, no da tiempo para pensar en que estás mal de la salud mental. Las preocupaciones de cómo pagar la universidad, cómo pagar tus servicios, de cómo pagar el arriendo, de cómo pagar aquello, de qué hay que hacer para trabajar, no te da tiempo para pensar
en tus temas de salud mental. Y vuelvo y lo repito, y es algo que voy a decir mucho en este capítulo. Desafortunadamente, nuestro sistema de salud pues, no está vinculado al tema de salud mental. Se te hace más complicado para ti decir, no, pues, si gasto en terapia, pues no voy a poder pagar el recibo de la luz o el internet, ¿no? Entonces se hace un gasto extra a las necesidades que tú tienes, que debería ser parte de tus necesidades básicas y de acceso a derechos inherentes a ti, ¿no? De tus propias leyes y dentro de de las leyes de cada país. Erly, otra pregunta. ¿Hay que estar mal para ir a terapia? No, no precisamente. Y mira, recordando la analogía que hacía Juanse al inicio, si la salud mental fuera un músculo, ¿cómo la tendríamos que ejercitar? Pues quizás lo pondría en términos de, ok, el sistema nos permite funcionar en esta prisa, esta rapidez de todo es importante, de los hijos, de los pagos, todo lo que implica, ¿no? La vida. Entonces, digamos que ese músculo de vida se agota, como cuando ponemos más peso, ¿no? Entonces, el espacio de terapia básicamente es ese espacio de recuperación, ¿verdad? Después de un sobreesfuerzo. Entonces, no siempre va a estar, no debería de estar marcado, porque entonces ahí entramos a ese paradigma de que la salud mental es porque hay algo malo, hay una enfermedad, hay una patología, ¿no? No por el bienestar desde este lado. Entonces, por ejemplo, pues en nuestro caso, como terapeutas tenemos que tener un proceso terapéutico también, ¿no? ¿Para qué? Bueno, para manejar todo lo que atendemos y también para mejorar como persona, ¿no? No se puede dar lo que uno no tiene. Entonces, en su caso, pues, personas pueden decir, no, pero qué chévere, vive en otro país, no sé qué, ¿por qué están desagradecidos con la vida? ¿No? También necesito reforzar esos recursos que tengo y esas herramientas para cuando venga algo que nadie esté exento, ¿verdad? De los duelos, de las pérdidas, del conflicto. Cuando venga algo, tenga esas herramientas, ese músculo bien recuperado para afrontarlo. Merly, realmente dijiste dos cosas que me quedaron dando vuelta en la cabeza. El primero es eso de cómo reaccionamos cuando la gente llora. Y segundo, esto de que a veces es como, eres un mal agradecido, tienes tantas cosas, estudiaste, tienes casa, tienes carro, tienes viajes, no sé qué, y es como, no tienes derecho a sentirte mal. Y pareciera Claro. que eh, hay como, uno debería tener como un semáforo en el que los colores nos digan cuándo necesitamos terapia y cuándo no, o cuándo es válido solicitar ayuda y cuándo no. Claro, mira, con el primer punto, sí, pensemos cuando hemos visto llorar a alguien en público y cuál es nuestra reacción, ¿no? Cuál es la acción siguiente de ver llorar a alguien. La palmada, ¿no? Hay agua, hay un Kleenex, una servilleta, sécate. Es incómodo verte llorar. Es incómodo. Estamos funcionando bajo la represión, ¿no? Reprimimos para estar bien también para este sistema. Esa emoción y siempre como algo le pasa, ¿no? Algo le pasó, qué terrible. O quizá el esposo y empiezan todas las o la esposa, ¿no? Si es un hombre. Y bueno, si lo hablamos en términos de género, bueno, para un hombre es mucho más difícil. Para mí es una de las consecuencias del machismo para los hombres, ¿verdad? Es que no se les permite, no pueden expresarse. Pero los niños no lloran, ¿no? Sí, sí, Claro, sí. no lloran. Y el hombre que es el responsable de su hogar, que es el esposo, que es el aquí, ¿cómo va a El estar proveedor. llorando porque no tiene cómo pagar? Sí, sí, no. ¿Cómo puede ser que va a estar llorando? Esos tabús y esos estereotipos siempre siempre van a estar Pesan. presentes por más que uno diga que no, ¿no? Por más que, bueno, los tres hemos trabajado en el ámbito humanitario y pues hemos tenido diferentes trainings y capacitaciones que nos permiten esto de los primeros auxilios psicológicos. Era algo que sí funciona y sirve, pero pues te lo pueden decir, pero al momento de que pasa es cómo reaccionas tú. Y entonces, por más que tú tengas, Claro. digamos, una capacitación, te digan, cuando veas a una persona llorando, tienes que hacer tal, tienes que hacer esto, ¿no? Cuando ves a esa persona llorando, no sabes cómo reaccionar. Sí, sí siento de que eso de ver a una persona llorando también es algo que nunca sabemos reaccionar, y independientemente sea tu propia familia, ¿no? Pero, por ejemplo, que me pasó hace unos años falleció una persona cercana de mi familia,
y estando en el funeral, todo el mundo llorando, ¿no? Y pues es ese momento de que, bueno, pues tú como que abrazas y como que tratas de participar en ese momento de duelo, ¿no? Sí, duele ver fallecer a un familiar tuyo, pues por ejemplo, tú no vas a llorar. Entonces la gente me decía, oye, pero ¿por qué no lloras? ¿No? Y yo le digo, no, es que yo mis emociones no las demuestro llorando, pues sí tengo dolor. Y ese es algo que la gente decía, es que a ti no te dolió la muerte de esa persona porque no estás llorando. Y yo le decía, no, sí me dolió, sí me duele porque la voy a extrañar. No, no siento esa necesidad de llorar. No sé si sea algo bueno o malo. Lo hablé con mi terapeuta y pues cada quien dice, ¿no? O sea, tú expresas tus emociones de diferentes maneras y puedes que llegues a un momento en el que ese duelo o ese duro momento lo vas a llorar en que sí sea en un momento de alegría y te acordarás de ese momento y lo vas a expresar y lo vas a sentir, ¿no? Pero algo que queríamos preguntarte, Merly, es, como lo decía San Sebastián, si tenemos este semáforo de poder identificar si la persona está bien, está mal, está persona, ya sabemos que no debes estar mal para ir a terapia, pero ¿qué señales tempranas deberían alentarnos, no? Para poder, si podemos aconsejar a la persona para que vaya a terapia, ya poder expresarle a esa persona que vaya a terapia, ¿no? Porque siento que está siendo un poco invasivo también al momento de decirle a una persona, debes ir a terapia. O sea, como que estás, estás entrando, exacto, estás entrando dentro del estereotipo de que le estás diciendo a esta persona, estás mal, ¿no? Estás loco, ¿no? Entonces siento que si tienes algún tip que nos puedas dar respecto a eso. Que el primer aprendizaje emocional es el llanto. ¿Y por qué lo perdemos? O sea, porque luego en lo social lo vamos regulando. Entonces, es interesante que lo mencionen porque eso ya es un indicador que algo me está sobrepasando, yo estoy queriendo mostrar, ¿verdad? Lo que está dentro de mí. Esa muestra que nos dan las personas es incómoda porque hay lugares permitidos para llorar, como lo que mencionas del funeral, ¿no? Ahí es normal que todos lloren, Lo súper anormal normal. es, lo anormal es no llorar en ese momento. Exacto, como lo que hizo Diego, no, normal, mentira. No, pero sí, entonces también como recordar que esas emociones son primarias y nos ayudan a hacer saber a los demás que algo ocurre o que algo está pasando o que estamos muy felices. Por ejemplo, cuando nace un hijo, cuando tengo un logro, tengo un trabajo, un nuevo trabajo, un nuevo puesto, es natural si quiero llorar. Está bien. Em, ¿Cómo sé? Primero, desmitificar el hecho de que la salud mental está situada en lo cognitivo, ¿no? De que la amígdala, las emociones, y entonces la salud mental, todo está en tu mente. Eres lo que piensas. Estás allá, estás acá, ¿me entienden? Primero, desmitificar el hecho de que la salud mental está acá en la cabeza y que el cuerpo que sostiene la salud mental es esta cabeza y este cuerpo. Por consecuencia, unos síntomas pueden ser físicos. Entonces, cuando yo tengo dificultad para conciliar el sueño, ¿verdad? Estoy comiendo en exceso o disminuyendo mi ingesta de alimentos, tengo deseo de comer cosas dulces, azucaradas, ¿verdad? Eso me da ciertos indicadores. Algo me está pasando cuando me enfermo muy seguido. Porque lo que significa es que mi sistema inmunológico me está dando una alerta. Entonces, no puede ser que me dé gripe tan seguido. O sea, no es posible o que ante cualquier dificultad me empiece a doler. Merly, en todo esto que nos has hablado, de saber cuándo que se necesita la terapia, es un tema, no es un kit de emergencia, sino que se necesita todo el tiempo, de una manera constante. También creo que hay un tema, otro tabú, que significa voy al psicólogo y es como tomar una medicina y automáticamente después de la primera sesión voy a salir directo al estrellato. Y en mi perspectiva, las primeras sesiones han sido las peores, porque son sesiones donde uno se queda preguntando muchas cosas, se siente agobiado, porque además también uno se siente, yo podría decir, hasta confrontado por alguien que no conozco, alguien que tengo que confiar, y creo que no todos somos conscientes tampoco en que es un proceso. Esto no es una pastilla que automáticamente me va a hacer bien, sino que hay que hacer varias cosas en el Claro, camino. creo que no hay cosa más difícil que trabajar con uno mismo. El proceso de terapia es un trabajo bastante
fuerte y complejo, en donde, como tú decías, confrontamos algunas cosas. En donde abordamos el tema de las creencias, por ejemplo, que son muchos de los elementos que me determinan mi vida, ¿no? Mi forma de actuar, mi forma de pensar, mi forma de sentir, el esquema de las creencias. Eso no es tan fácil trabajarlo. Por consecuencia, muchas de las personas que no creen en terapia es porque saben que ese trabajo puede suponer el abrir una caja que yo no sé si voy a poder controlar y manejar. Y quizá para también un poco animar el hecho de que sí, uno va a terapia y uno deposita como toda esa confianza en el terapeuta, pues dependerá también de la expertise, de lo que maneje, qué tipo de profesional, la ética y todo. Pero hay un factor sumamente importante que hay que considerar cuando uno va a terapia. Y es un factor que se llama factor T, factor terapeuta. O sea, el vínculo que se establece con el terapeuta en el inicio es lo que va a marcar también lo favorecedor del proceso. Y eso también es eh, ¿cómo es que logro hacer este vínculo? Pues no, hace parte también del proceso de cómo conecto con la persona, sin juzgarle, sin interferencia, sin hacerle sentir que no le presto atención. O sea, hay ahí una conexión que se establece y que es lo que permite también. Las técnicas son importantes, las herramientas que se trabajan en terapia son importantes, pero es muy importante ese vínculo que se establece. Eso, considerar ese elemento, ¿verdad? Que es sumamente importante. Eso. Sí, no, totalmente de acuerdo contigo, Merlin. A mí me costó muchísimo conseguir mi terapeuta, ¿no? Pasé por varias personas con las cuales esa primera impresión nunca llegó hasta que conectas con esa persona con la cual como que dices, aquí estoy, y pues yo ya llevo con mi terapeuta varios años, ¿no? Eso sí es súper importante. Creo que es lo más importante cuando más abrir esa caja negra de expresar todas sus emociones va después de ese vínculo, no sé vínculos como esa conexión que Claro. haces con esa persona, ¿no? Oye, Merly, antes de que pasemos a la siguiente pregunta, tú tocaste un tema que ahorita es muy importante y es el tema de las redes sociales. Este tema de la vida perfecta que ves y visualizas en las redes sociales y que te genera ansiedad. A mí actualmente me pasa con LinkedIn, ¿no? Entras a LinkedIn y ves todo el mundo con sus logros, su trabajo, cómo se convirtió en un Instagram de empleos, todo el mundo subiendo, que no sé, lo siento yo, quién tiene más logros, quién tiene más estudios, quién tiene más experiencia. Y la verdad ya me genera tanta ansiedad entrar a LinkedIn que ya ni lo miro, ¿no? Desactivé notificaciones, entro y reviso, pues obviamente postulaciones y vacantes, pero todos estamos pasando por estos cambios, lo hablamos desde el ámbito humanitario, afortunadamente pues, pérdidas de trabajo o cambios de nuestros trabajos. Y entrar a esta red social y ver esta red social que genera tanta ansiedad, por ejemplo, a mí LinkedIn es eso, ¿no? Obviamente otras redes sociales que las desinstalé porque me hacía perder mucho tiempo, pero es el tema de cómo ves esa perfección de vida y cómo ves los triunfos de las demás gentes, cómo te afecta a uno, ¿no? Lo hablo de mi experiencia propia y es cómo te afecta de que, uy, esta persona, ¿por qué está viajando si tiene más responsabilidades que yo, ¿no? O sea, ¿de dónde saca el dinero, no? ¿Qué ¿Qué hace? No sé vende? qué, ¿por qué pudo viajar? Y uno que trabaja, exacto, sí, ¿no? ¿Qué negocio tiene? Ya. ¿O qué está haciendo? Me pasa mucho y empiezas a ver, entonces sí, no sé, qué consejo nos podrías dar con el tema de las redes sociales y de respecto a esto, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me genera mucha Bueno, yo creo ansiedad. que lo que tú has hecho está bien, ¿no? Tener conciencia de qué me genera ciertos espacios, como las personas, como los trabajos, como las situaciones, ¿no? Identificar qué personas, qué situaciones, qué redes, qué momentos, ¿verdad? Sí, qué elementos me provocan cierta intranquilidad, ¿no? Estar consciente de eso que me provoca y accionar hacia la protección, a los límites. Estas personas, cuando hablo con ellas, me siento muy cargada, me generan como una carga, o cuando veo esta persona en redes y muestra como que todo es tan fácil, me hace sentir ese grado de incompetencia, de insignificancia, ¿no?
creo que partir de eso es importante, de la determinación, de decir, esto no me hace bien y me alejo y pongo el límite. Y bueno, también partir de que pues lo que vemos ahí es pues una parte, mostrar una pequeña parte muy editada, muy arreglada, como el podcast que lo van a editar, que lo van a arreglar, que me van a poner la nariz más finita y todo. Lo que vemos ahí no es real, ¿verdad? No es real, no es funcional, no es cierto, aun cuando hay, por ejemplo, influencers o personas que hacen contenido que muestran su vida. Por ejemplo, a mí me encanta mucho ver estas mujeres, ¿no? En esas grandes casas que tienen como 5 niños y se levantan en la madrugada, le dan la teta y yo digo, oh, no sé si voy a poder. Entonces, porque no es real, no se vive así porque ella tiene un equipo instalado en su habitación, tiene una niñera que nunca va a aparecer, tiene varias niñeras que nunca van a aparecer. No sé a qué se dedican porque el esposo también está ahí. Es completamente contrario a la realidad latinoamericana y mundial, diría yo, de que vive la gente. Yo desde hace muchos años cerré mis redes sociales. Yo, por ejemplo, no tengo muchas redes sociales. Actualmente solo tengo dos. Una sola, por ejemplo, incluso ahorita más que todo por tema de podcast, pero solamente lo veo como algo laboral. Pero, por ejemplo, el LinkedIn para mí no era una red social, era un portal de empleo. Y ahora, que es la única que tengo, entrar y a buscar a buscar para postular y ver frustraciones y ver que todo el mundo sube fotos y como que pasaron de esa realidad de la otra red social a esta red social para mostrar ahí toda la cuestión y por qué la convirtieron en eso, ¿no? Pero bueno, todo es un consumo, todo es un negocio, todo es economía. Cuando la red social lo que te aporta es quién logra más. O sea, es reproducir esos patrones que están muy planeados desde la productividad, desde tu autorrealización. Si tienes un cartón, tienes otro, tienes otro. Si tienes un título, tienes 1000 títulos. Entonces, el éxito, ¿no? El Entonces, éxito. tú ves que esa red social, más vayas colocando lo que vas logrando, mejor, ¿no? Entonces, he escuchado esto de algunas personas, no, decidí desinstalar. Y porque también ahí vemos desde otro sentido, esa imagen que corresponde también a algo que no es real, que no es cierto, ¿verdad? Mira, queremos ver algo muy importante también, que es el deporte y la salud mental. ¿El deporte es terapia, No, Merly? no, por supuesto que no. Son elementos que te ayudan a, a tener una forma de desahogar o de conectar con el bienestar físico y mental, pero no hace parte. No es que, ok, me inscribo a una maratón de 21 kilómetros, media maratón de 21 y ya con eso se me reinició. No, no es cierto. Eso más bien responde a disociarnos, ¿no? A escapar, ¿no? A no afrontar. Eso, mis amigos runner. No, es que justo lo preguntaba porque pues ahora el tema de, pues hay mucho meme sobre la terapia y hacer deporte, ¿no? Entonces vemos a la gente corriendo una media maratón o una maratón y mi terapia, ¿sí? Entonces, esta es otra pregunta, pues me respondiste la primera y la otra es, ¿puede el ejercicio reemplazar a un psicólogo o cómo el deporte influye dentro de la salud mental? ¿Cómo No, no sería puede eso? Esas dos reemplazar. preguntas. No puede reemplazar, sin embargo, dentro del quehacer del psicólogo y el trabajo, es importante incluir actividades físicas, actividades de recreación. A veces mandamos a ampliar redes de apoyo, por ejemplo. Vaya y se sienta en un café usted solo o sola, vea con quién puede hablar que es desconocido, sobre todo cuando hablamos de personas migrantes. Este elemento es bien, bien importante. Son personas completamente aisladas. El tener una red de apoyo le puede ayudar, ¿verdad? Conectarse en unos espacios que es el gimnasio, aunque vaya por 10, 20 minutos, le va a permitir conocer otras personas, le va a permitir conectar también con ese elemento de cuidado, de es mi espacio, es mi momento para mi cuerpo. Entonces, evidentemente, son actividades que podemos hacer para esa integralidad, pero nunca va a sustituir un proceso, porque cuando uno va a correr, este,
no va a correr y entonces uno se prepara así, la emoción de la camiseta, los kilómetros, ¿no? Y todo, y Los kilómetros. ya, toda la La foto, y foto, que me Instagram. combine, toda la cosa, pero realmente el ejercicio, ese ejercicio es extenuante. O sea, eso lo que me va a hacer es una activación y luego voy a caer, luego voy a caer en que mi cuerpo va a estar agotado. Entonces, ¿en qué momento de correr? Si mi meta es llegar a los 20, a los 10, a los no sé cuántos. ¿En qué momento iba a tener para reflexionar sobre cómo le contesté hoy a mi esposa? ¿Por qué contesté así? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué soy tan reactivo? ¿Qué me está ocurriendo? No hay tiempo para eso. Eso tiene que tener un espacio específico e intencionado. Porque, por ejemplo, con esta pregunta también evoco mucho el tema de autocuidado. O sea, también piensan que autocuidado es ir a la playa. No, es que era mi actividad de autocuidado y que esto también viene de las organizaciones y de las empresas, ¿no? No, es que hicimos un autocuido y fue la playa. Ajá. Y entonces eso es el autocuido. No, no, eso no es autocuido. Eso es una actividad recreativa donde todos vamos a ir a ver qué hacemos. Eso no es autocuido. También estas concepciones. Un autocuido es algo intencionado, algo que tiene el objetivo de relajarme, de activarme, mejorar mi salud física, de conectar con la naturaleza. O sea, es que es intencionado. Entonces, lo demás es recreativo. Pero entonces el deporte sí sería Es como una una herramienta herramienta es una que te herramienta que podría se puede utilizar. funcionar cuando Claro, es estás una tomando herramienta terapia. que se puede utilizar para que las personas tomen más conciencia de su salud física, ¿verdad? Porque es que una persona que no tiene conciencia de su salud física, pues ahí es una alerta también. Algo está pasando en términos de salud mental, porque no creo que merezco esos espacios, porque no conecto con el bienestar, con el descanso. ¿Qué pienso del placer, por ejemplo? Hay algo ahí. Entonces también tiene como esa relación. Mira, Merly, volvemos a algo que ya dijimos en un inicio, que era esta política, esta filosofía del que si quieres puedes, ¿no? Si quieres puedes, todo es bonito, todo está, todo es hay que ser resilientes, entonces esto pasa, esto es como un río, entonces todo fluye. Desde tu perspectiva, o sea, como conocedora, ¿no? ¿Qué es lo que piensas de este positivismo que no sé si realmente cabe decir que es un positivismo tóxico? Que parecería que esto es cuestión de sonreír, caminar y aquí no ha pasado nada. Creo que es un daño, ¿no? Un daño social que también responde a una lógica de funcionamiento, ¿no? De cuerpos dóciles que hacen ciertas actividades repetidamente y que se necesita tenerlos en ese estrés constante, ¿verdad? En donde tienen que funcionar para un sistema. Entonces, ¿qué no van por la vida funcionando de esta manera, pero siendo cada vez más inconscientes de su propio bienestar, siendo más inconscientes de lo que sienten, de lo que piensan, cómo actúan, las decisiones, de las determinaciones. Entonces es como ir en automático. Entonces, no es cierto que podemos con todo. Y también no es cierto que si yo pude cuando tenía 15, voy a poder cuando tengo 30. No, no son las mismas etapas. Entonces, no es cierto, por eso tampoco es cierto, por ejemplo, estos discursos de, no es que bueno, ustedes que son padres, no es que a mí una mirada me hacían, a mí me pegaban, eso así es como debe ser. No, no es cierto. Estamos en otra era, estamos en otra etapa. Entonces, no es cierto todas esas cosas. O tampoco puede ser cierto bajo esa afirmación que esta generación es más frágil, Puede ser que sino son más más consciente. conscientes. Si se fijan, son menos tolerantes al sistema, por ejemplo. Vemos muchos jóvenes que horas extra, no, yo me voy, busco otro trabajo. Que me quieren dejar más de la hora, no, yo no. Chao. No es que yo ya tengo un viaje, entonces que se quede otro, yo no puedo. Y entonces nuestra generación era más tolerante, estábamos más domesticados hacia la explotación laboral. Entonces, sí, y entonces y se justifica bajo cualquier
forma. Sí, y no solo en lo laboral, sino en lo emocional. Por ejemplo, las parejas de antes duraban tanto tiempo. ¿Por qué mis abuelos duraron 50 años casados? Pero te pones a revisar y tu abuelo no era el mejor apasionado y romántico, ¿no? Entonces, yo siento que esa conciencia hace también que no solo esté dentro del ámbito laboral, sino también dentro de lo sentimental, dentro de lo profesional, dentro de las amistades. Creo que esta generación actual, pues, es más consciente y ya tiene los límites establecidos, cosas que probablemente nosotros antes no lo teníamos, ¿no? Entonces el tema es, no, es que ahora las personas son más conscientes de establecer los límites y lo que era normal hace 30, 40 años, ahorita ya no es normal. Todo ha sido un proceso de cambio, no sé si de evolución, pero pues sí hemos tenido en la sociedad muchos cambios drásticos y que también se ha hecho mucho más visible, que es lo que pasa con la salud mental. Antes tú no sabías qué era la salud mental porque ni lo veías. Ahora ves un reel en cualquier red social que te hacen 5 preguntas y te dan las respuestas que te dicen, tienes ansiedad si sufres de esto, tienes ansiedad si te mueves las piernas. Cuando tú te das cuenta, soy ansioso. Siento que ahora también como hay mucha más accesibilidad a esa información, también ha existido de que pues, las personas tengan un poco más de conocimiento y que pues en algunos casos también se tergiversa, ¿no? Claro, Entonces, esa es una de esas claro, y problemáticas que vemos justamente lo que actualmente. decía Juanse en cuanto al daño del positivismo, justamente es eso también. Estas generaciones que tienen baja tolerancia a la frustración, es decir, como todo en la vida tiene esta dualidad, cosas buenas y cosas malas, pero por ejemplo, esta generación es poco tolerante en general y un poco más abierta a otras formas de hacer las cosas, como por ejemplo el tema de pareja, el tema de hijos, tema de hacer carrera en un lugar, no, un año tengo aquí, ya voy a buscar otro lugar. Entonces, son generaciones un poquito menos tolerantes, baja tolerancia a la frustración. O sea, me ven mal y chao, yo me voy. Entonces, en esa dualidad también podemos encontrar algún tipo de, un esquema de creencia. Entonces no se puede tener todo en la vida, ¿no? Que vemos estas relaciones líquidas. Un día con uno, otro día con otro, no, yo no me quiero comprometer, no estamos fluyendo, estamos aquí, estamos... ¿Cómo se puede tener hijos? ¿Qué es eso? Ahora tú eres el bicho raro. Entonces, también como las generaciones van modificando también ese esquema de creencia. ¿A qué te hubiera gustado saber sobre salud mental cuando eras adolescente? Y te hago esta pregunta con este contexto. En el colegio en el que yo me gradué, cuando estaba iniciando el colegio, me escribí una carta y esa carta te la entregaban cuando te graduabas. Es decir, Oh, el Juan Sebastián de 13 años vivía el Sebastián de los 18 y el Juan Sebastián de los 13 decía unas cosas y el Juan Sebastián de los 18 tenía otro escenario en su cabeza totalmente distinto. Entonces te hago esa pregunta porque ¿qué te hubiera gustado hoy después de toda la carrera que has hecho, todo el trabajo que has hecho? ¿Qué te hubiera gustado saber cuando eras adolescente? ¿O qué le diría la Merly de ahora a la Merly adolescente y que hubiera sido fundamental para la salud mental de él? creo que me hubiera gustado ser más consciente que la autoestima que hoy tengo es gracias a la mirada, los gestos y a las palabras de mis padres. La gente piensa que, ay, tiene problemas de autoestima, vamos a trabajar la autoestima. La autoestima empieza desde que tus papás estaban teniendo relaciones sexuales. Me hubiera gustado ser un poco más consciente y tener muchos más recuerdos de esas miradas, de ese tú puedes, de ese, "Ah, mira cuánto sacaste, ay, qué bien lo hiciste", ser más consciente de esto en esa etapa para no olvidarlo y no darlo por hecho. Entonces, obviamente ahora cuando sea madre, voy a ser más consciente de eso, ¿no? Y de poner bien esas bases de la autoestima en la persona que eduque. Entonces, me hubiera gustado ser más consciente de esos detalles, de esos momentos. Sí. Pero me parece lindo esa Diego, técnica, ¿no? De qué le dirías Sí. es increíble, me es increíble, encanta, es una me cosa. encanta. La gente dice, un espacio abierto a quienes nos escuchan y nos ven. Opiniones, mensajes, audios y relatos que amplían la conversación y demuestran que no hay una sola forma de vivir el cambio. Tercer país, vivir afuera, pensar adentro. Bueno, la terapia
Principalmente a mí lo que me ha dado es entendimiento, entendimiento de la forma que yo tengo de ver el mundo en varias circunstancias, en varias situaciones de la vida, la forma que yo tengo de ver a mi familia, las relaciones de pareja, la forma que yo tengo de ver el trabajo, las relaciones con amigos, eh, la vida en sí, o sea, las relaciones con los demás y cómo, por qué yo las veo de determinada forma, porque todos vemos las cosas de determinada manera distinta a los demás. Y eso tiene que ver con que nosotros hemos construido el mundo de acuerdo a la historia que hemos tenido, la hemos construido de tal o cual, desde tal o cual concepto o algo, y el momento en que entiendes eso, también te replanteas la forma de verlo, o si desde tu propia forma de ver puedes resignificar la vida, eh, la vida en sí, ¿no? O sea, llevarlo a otro lugar. Y justamente eso conecta con lo otro que preguntas, que es que eh, cómo se tiene otras formas. Y esas formas se adquieren también muchas veces con terapia, que es relacionarte con el deporte, con el arte, em, con actividades que tú haces en tu día a día, más allá de esas actividades funcionales que tú tienes que hacer para trabajar y todo. Bueno, el trabajo también puede ser resignificado gracias a estos procesos terapéuticos. El asunto es que muchas veces tú vas a terapia porque tienes o comportamientos, actitudes o pensamientos que pueden ser molestos, angustiantes, perjudiciales para ti. Y muchas veces cuando se entiende cómo se construyeron todas estas cosas, no se deja eso simplemente, sino que eso que construyó esos comportamientos se resignifica y te lleva a otros. Por ejemplo, en mi caso, yo, yo era fumador, dejé de fumar y más bien todo se llevó, las mismas construcciones en mi cabeza se llevaron al deporte, a la poesía, a escribir muchísimo, a la montaña, a los amigos, a la socialización y todo, y me ha hecho bien y la vida es distinta, ¿no? Entonces creo que ese es el potencial que tiene el tipo de terapia que yo hago. Hay varios formas. Eso, nada más. Gracias. Mi nombre es Martín Barrero. Para mí la terapia es muy importante, ya que me ha ayudado a encontrar ciertas respuestas ante determinadas situaciones de mi vida. Luego del fallecimiento de mi madre, luego de ser internado en terapia por el fallecimiento de ella, en fin, me ha ayudado a darme cuenta de muchas cosas que solo no lo podría haber logrado. Tener valores, saber de que para poder amar primero tenés que amarte, para poder querer primero tenés que quererte. Y uno a veces deja todo eso de lado, se olvida. La terapia te da las respuestas a esas preguntas, te ayuda a encontrar cuáles cuestiones te sirven y cuáles cuestiones obviar o dejar de lado. Te ayuda a pensar, te ayuda a razonar, te ayuda a ir hacia adelante. Es muy difícil, te diría prácticamente imposible para una persona encontrar todas las respuestas solo. La respuesta nunca la encontrás solo. Necesitas una guía y eso es lo que hace la terapia, es guía. Ayuda a valorarte como ser humano, como persona, ayuda a entender quién querés en tu vida y quién no, y por qué no lo querés, y por qué querés a alguien. La música también es muy importante, al igual que las caminatas. Yo era una persona sumamente sedentaria y hoy por hoy hago 10 kilómetros, entre 8 y 10 kilómetros diarios.
todos los días para mi propio bienestar, escuchando música. Soy una persona que escucha música, mucha. Entonces, mientras pasa eso de mi caminata, de escuchar música, también me ayuda a pensar y a replantear y a buscar objetivos nuevos y a reinventarse nuevamente. Y todo eso se consigue justamente con la terapia. Es una gran salida de escape. Bueno, yo actualmente no asisto a ningún psicólogo, pero considero que tengo como ciertas prácticas o hábitos que me ayudan a llevar una mejor vida, un mejor día a día y como un mejor presente. Por ejemplo, en la mañana que amanece, obvio agradezco. Tengo un cuaderno donde anoto 3 páginas. Eso lo saqué de un libro que se llama El Camino del Artista. Entonces también me gusta leer mucho, leer, agradecer y ya no lo he estado haciendo diariamente, pero sí me tomo como un tiempo para mi práctica espiritual y tener tiempo para meditar, mínimo 15 minutos. Pero bueno, estos últimos sábados y domingos le he dedicado 2 horas a la meditación. Entonces estoy haciendo como una práctica de meditación con chakras. Y bueno, eso también en la noche de los lunes y los miércoles hago un tipo de yoga que se llama Vinyasa. Me encanta ir los lunes porque siento que empieza la semana y como que me ayuda a soltar cargas, estirándome, igual teniendo un momento para mi meditación. ¿Y qué más? Tomar el sol, tomar full el sol. Eso me ha ayudado bastante, como hacer yoga en el sol. Y eso es lo que te puedo contar. Sí, eso me ha hecho como bien. Y también siento que la alimentación es súper importante. Siento que cuando estoy estresada, lo que más quiero hacer es comer comida chatarra, pero lo que pasa y lo que ya entiendo es que es como que la comida chatarra potencia más mi estrés, entonces trato de ya no consumir nada así. Y a veces cuando digo, bueno, me voy a dar como un momento para comer algo así, me va pésimo, pésimo con el estómago. Entonces, he cambiado full mis hábitos, también con la alimentación y siento que eso también me ayuda con mi salud mental. O sea, para mí está súper conectado. Y bueno, eso, eso, siempre vivir el presente, estar agradecida, me ha ayudado. Chao. Bueno. Pues las herramientas que me ha dado la terapia y que aplico conscientemente al menos han sido, por ejemplo, el anclaje a la realidad. Muchas veces, pues la mente te juega malos trucos y la realidad que te creas suele ser muy diferente a la realidad que estás viviendo en el presente. Entonces, pues el paso número uno que yo aplico cuando me encuentro en situaciones que me ponen en estado de estrés máxima o ansiedad es saber que tal vez mi mente está creando escenarios ficticios muy dramáticos en comparación a la realidad. Entonces ya con eso regreso a la tierra, pongo los pies en el suelo otra vez y me lleva al segundo paso, a la segunda herramienta que me ha dejado, que es reflexionar lo que estoy sintiendo, o sea, darme un momento para saber lo que estoy pasando, procesarlo y con base en eso plantear soluciones. Cuando la situación es muy, muy ansiosa y siento que no puedo reflexionar o que el anclaje no me está sirviendo al 100%, trato de recurrir a ayuda.
mindfulness me ha funcionado mucho desde que lo conocí, que fue en la preparatoria, que pues para los que no lo conozcan es una versión occidental de la meditación oriental, que consiste en una concentración plena en el presente. Puedes encontrar videos en YouTube de 5 minutos, que son los que yo uso particularmente para administrar mejor mi tiempo y que la verdad me sirven mucho, donde te guía, hay una voz ya pregrabada que te guía para reconectarte con el presente otra vez. Y eso lo aplico generalmente cuando estoy solo o cuando siento que son temas que quiero tratar por mi cuenta. Pero cuando estoy acompañado con mis amigos, mi pareja o mis hermanos y mi familia, trato de platicarlo, sacarlo. Y eso también me lleva al otro punto, escribir. Pues la mente es un constante mar de pensamientos. Entonces, algunos hay que sacarlos de ahí, hay que plasmarlos. Si no tienes con quién hablar, una de las opciones es escribir todo lo que sientes tal y como lo piensas. A mí me sirve escribirlo como si estuviera en una terapia, entonces me hago preguntas de que, ¿por qué te sientes así? ¿Qué crees que haya desencadenado eso? ¿Qué te gustaría decirle a esa persona? Y cosas por el estilo, como para sentirme escuchado por mí mismo. También el deporte, fisiológicamente, durante la liberación de endorfinas, pues ayuda a mantener más tiempo a la serotonina en el botón sináptico. Entonces, por ese lado te ayuda a tu salud mental, a bajar los niveles de estrés y pues aparte, pues a mantenerte en forma. Y ni hablar de la salud cardiovascular, que también es indispensable para una buena salud mental. El CISPAC de la semana. 6 recomendaciones breves que cierran el episodio y que quedan dando vueltas en la cabeza. Tercer país. Vivir afuera, pensar adentro. Merly, este programa tiene una parte que se llama el Six Pack de la semana y son recomendaciones de libros, pues, lo que desees. Entonces, no sé si quieres recomendarnos alguna peli, un libro, una serie, lo que sea. No tiene que estar vinculado directamente a salud mental, sino algo que es una muestra de nosotros, de compartir algo que es tan personal como tus gustos literarios o de música con la gente que nos... La primera que se me viene y la última que vi, creo sí es película o es miniserie, no recuerdo ahora. Es esa Rompiendo el Ciclo. Creo que es una película, no sé si la han visto, bueno, básicamente trata de la violencia hacia las mujeres y cómo se puede en algún momento romper. Eso hay que estar consciente de que no quieres repetirlo, ¿no? Merly, ¿y por dónde Esta podemos ver la está película? ¿En alguna en plataforma? HBO Max, Rompiendo el Ciclo. Mi primera recomendación es un podcast, es el podcast de Philosophy This. Este es un podcast que habla de filosofía, lo pueden encontrar en Spotify. El capítulo habla desde una perspectiva de ya sea un filósofo o una corriente filosófica y también es muy buena práctica para pues aprender, mejorar tu inglés, ¿no? El podcast está en inglés, es lo único, pero pues sirve mucho para escuchar. Pues es un tema que me ha ayudado a mí mucho dentro de mi gusto filosófico y también para practicar el inglés, ¿no? Mi segunda recomendación, aquí lo tengo, que está Artaud. Este disco es el último disco, tercer disco de Pescado Rabioso, del maestro Luis Alberto Spinetta. Bueno, este disco es mi disco preferido de Luis Alberto Spinetta. Lee como Pescado Rabioso por un tema legal y jurídico, pero el disco lo hizo totalmente Luis Alberto Spinetta, ¿no? Este disco habla está inspirado en el dramaturgo francés y poeta Antonin Artaud, no sé cómo se dice en francés. Pues Spinetta quiso musicalizar lo que significaba para él o como darle una respuesta, ¿no? Del antídoto y desesperación que escribía este poeta y de la locura del sufrimiento. Entonces él hace ese disco, para mí es pureza, renacimiento, el amor como fuerza de transformación. Les recomiendo que lo escuchen, es un excelente disco y para mí pues parte de Luis Alberto Spinetta, que es de mis artistas favoritos. Este disco de Pescado Rabioso para mí
justo hace parte de mi terapia emocional porque cada vez que lo escucho es parte de mis herramientas para calmar un poco a veces cuando tengo la ansiedad. Y como última recomendación, bueno, es un libro que también lo tengo aquí, justo lo compré hace poco. Las guerrillas en Colombia. Bueno, esto es de Darío Villamizar. Curioso es que lo compré en la Feria del Libro aquí en Monterrey. El año pasado estaba dedicado a relación con Colombia. Entonces había muchos artistas colombianos y logré conseguir este libro de Darío Villamizar, que es un excombatiente de las guerrillas, es un exguerrillero y pues él narra cómo se crearon estos grupos en Colombia y pues tiene un mensaje muy desde la visión intrínseca de él como excombatiente. Entonces esas son mis 3 recomendaciones. Y tú, Juan, ¿cuáles son tus 3 recomendaciones para el Six-Pack de la semana? Pues mi Six-Pack tiene un libro, un podcast y una recomendación bastante particular. El primero es El general en su laberinto, es un libro del 89 de Gabriel García Márquez. Realmente es un libro que no había leído hasta hace un par de años y con este libro tengo una anécdota. Un compañero de la oficina francés, Eli, que en su momento trabajó primero en Tulcán, en Ecuador, lo había comprado en una librería, un libro de segunda mano, y cuando estaba regresando él a Francia, llevó varios libros y los regaló en la oficina. Este era el último libro que le quedaba y me lo dio y ni siquiera lo revisé, solo me acordaba que no lo había leído. Cuando abrí el libro estaba autografiado, al parecer por Gabo y por la firma, pero además de eso hay algo genial que dice Carlos y su hijo. Mi papá se llama Carlos. Entonces es un libro que lo leí y que además, bueno, llegó a mí de esas cosas en la vida que dices tenía que llegar. Claro. Lo segundo es el podcast Los hombres sí lloran, es de Juan Pablo Raba. Es un podcast que habla muchísimo sobre salud mental, de las crisis que podemos tener y lo recomiendo profundamente porque creo que es una manera de hablar claro sobre la salud mental, sobre los problemas que puedes tener sin importar lo que hagas en el día a día, sino que creo que piensa más en el centro del ser humano. Y finalmente, como ex becario de Fundación Carolina, quiero a todas las personas que nos ven y nos escuchan, hay 736 becas a las que se pueden aplicar. Se aplica hasta el 2 de marzo, están disponibles en fundacioncarolina.es y como ex becario creo que la oportunidad de ir a estudiar afuera, enfrentarse a otro escenario vale muchísimo la pena, no solo desde la lógica académica, sino también desde el punto de vista humano. Estas son las recomendaciones que hemos tenido. Les invitamos a seguir escuchándonos en las diversas plataformas y a su vez les podemos adelantar que el siguiente capítulo hablará sobre el esfuerzo y el reto que implica para una persona trabajar en otro país. Esto es Tercer País Podcast. ¿Arribos a Tercer País? Si este episodio te movió algo, mándanos un audio con tu historia o una pregunta. Si quieres que profundicemos, vota en la encuesta del episodio. Si quieres entrar a la conversación, mándanos un audio. Te esperamos en el próximo episodio. Tercer País, vivir afuera, pensar adentro.